Bienvenidos a Academy Rocco Design, la plataforma de cursos de modelado 3D y metodología BIM. En este video te voy a mostrar una guía y protocolo de modelación de objetos BIM con SketchUp Pro y cómo a través de unas tácticas, acciones y un protocolo de organización de las piezas que realizas en este programa te permitirá clasificarlo de forma eficiente y acertada al esquema y formato IFC 4. Con el fin de explicarte los conceptos, estaremos viendo un modelo 3D ejemplo, el cual es un edificio conceptual constituido por 3 plantas y una cubierta. Este modelo, que ha sido desarrollado con la estructura y metodología SketchUp BIM, nos permite ver los conceptos clave para la organización de un esquema IFC 4 que se pueda hacer rápidamente y que permita realizar las conexiones y la colaboración en un proyecto con metodología BIM. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los objetos creados como sólidos y partes independientes son aquellos que funcionan a la hora de clasificarse como IFC. En este ejemplo práctico podemos ver cómo hemos extraído una información de algunas entidades de este modelo 3D, como por ejemplo es el volumen. Fíjense cómo la entidad o la información que estoy extrayendo de cada uno de estos elementos está relacionada con una parte específica. Es decir, que el volumen que extraigo de este muro, que en este caso sería 7.22 metros cúbicos, es una información intrínseca al volumen y sólido que está representando. Si fuéramos a la representación real de este objeto directamente desde SketchUp, nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, que estas columnas han sido modeladas como objetos sólidos, y esto es algo que podemos ver como una característica de atributo dentro de la información de la entidad. De esta forma, cada una de las partes que vamos a modelar dentro de nuestro modelo 3D, como por ejemplo son estos muros, pues deben ser partes independientes. Esto implica una modelación inteligente a través de booleanas con subtracciones, adiciones, uniones, en la que vamos compartimentando el proyecto en estas partes para que puedan tener una independencia a la hora de configurar su categoría y su clase como componente, y también a la hora de clasificarlos como IFC. Este elemento, que está en un nivel de desarrollo, un LOD muy bajo, nos explica el desarrollo de una escalera, pero este elemento sigue siendo un sólido componente que identificamos a través de la información de la entidad. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta es la creación de componentes de forma temprana. De esta manera podemos empezar a entender dentro de esta edificación que los forjados que hemos creado están asociados en cada uno de los niveles. Esto me permite generar características similares en la edificación y características particulares a la hora de establecer una instancia. Esto lo vamos a ver más adelante en la información que nos proporciona el esquema. Si vemos este proyecto directamente desde el SketchUp, podemos darnos cuenta que es una entidad única dentro del modelo 3D, pero si entro a este forjado que es típico, puedo ver que está asociado a otro forjado que está en la parte superior. En el momento que empezamos a modelar este proyecto y esta maqueta conceptual, empezamos a intuir que hay una serie de elementos que son repetitivos y que fueron creados como componente de forma temprana, es decir, al momento de diseñar y componer el proyecto. El tercer criterio es la especificación inteligente dentro de un objeto BIM dentro de SketchUp. Esto nos permite extraer capas de información a un solo objeto bimificado, o en este caso que ha sido clasificado dentro del esquema IFC 4. Y como lo vemos en el ejemplo de este muro, voy a repetir esta especificación y label que hicimos acá para mostrarles que, por ejemplo, podemos extraer el nombre de la entidad, que es muro. Podemos extraer también el nivel al cual pertenece este muro, y también podemos extraer, por supuesto, información intrínseca a la geometría 3D, como por ejemplo el volumen
y el área de esta cara. Si abrimos este modelo directamente dentro del SketchUp y encontramos este muro que está en el nivel 1 de la edificación, podemos darnos cuenta que efectivamente su instancia es muro, pero que pertenece al nivel de la edificación 100, nivel 1. Estos atributos y esta información, que está jerarquizada en varios niveles de anidación, es posible obtenerla después en el esquema de clasificación IFC4, por lo que es importante entender que debemos organizar nuestro modelo desde el principio con un criterio de organización relacionado con la edificación. El siguiente elemento es la definición como nombre, que es algo que hablaba ahora. Un mismo objeto BIMificado en SketchUp puede denominar o puede explicar su clase o sistema constructivo a través de su nombre, pero también puede tener una característica específica, por ejemplo una característica de material o de localización dentro del proyecto a través de su instancia, y esto empieza a establecer una posibilidad interesante para empezar a organizar los componentes, ya que yo puedo tener un único componente que tiene por supuesto un único nombre, pero que puede estar localizado en varios niveles del edificio, o que por ejemplo cumple funcionalidades distintas dentro de un sistema constructivo. Por ejemplo, un perfil metálico puede ser a la vez columna y a la vez viga. Por supuesto, es importante siempre ubicar nuestros modelos 3D en función y en coordinación al 000. Esto me permite tener una cercanía del proyecto constructivo a este punto para localizarlo con el resto de especialidades y con el resto de categorías del proyecto. De esta forma y en esta maqueta conceptual podemos darnos cuenta que ha sido modelada efectivamente cerca al punto 00 y que además tiene un objeto que está ubicado en este punto que me permite asociar las coordenadas del 00 a la esquina del cubo. El siguiente criterio, que es muy importante, es que exista una orientación correcta de los componentes. De esta forma podemos asociar el sistema de coordenadas, en donde el eje X es el rojo, el Y es el verde y el Z es el azul en SketchUp, a la correcta composición de nuestros objetos 3D y a una lógica adecuada para obtener una correcta medición de los objetos 3D dentro de la generación de reportes y por supuesto a la hora de extraer los atributos del IFC. De esta forma, y si empezamos a entrar dentro de este modelo 3D, podemos darnos cuenta que esta columna, que es un componente, que en este caso tiene unas medidas de 20 centímetros por 20 centímetros, en este caso el eje rojo estaría asociado a una de sus medidas, que es el ancho, y el verde a la profundidad. La altura, que es el eje Z, me explica la extrusión de este elemento y la altura que va a tener dentro del espacio. El siguiente criterio, y que está muy vinculado con la metodología SketchUp BIM, es el anidamiento de la geometría por niveles. De esta forma podemos obtener información de la edificación organizado por los niveles que tenga nuestro proyecto, como por ejemplo lo vemos aquí, que al extraer información desde el layout podemos ver que este nivel es el 400 cubierta, este nivel es el 300 nivel 3, este nivel es el 200 nivel 2. Si abrimos este modelo directamente desde SketchUp, podemos darnos cuenta que esto tiene una correlación con la organización de jerarquía que se ha realizado dentro del esquema, donde el nivel cubierta que veíamos allá está acá como nivel 400, nivel 3, 2 y 1. Cada uno de estos niveles contendrá las piezas y partes como tal que están dentro de cada nivel. El siguiente criterio está dirigido al nombramiento correcto de las entidades en el outliner y el clasificador. De esta forma tenemos que tener una coherencia en los objetos que denominamos en el outliner y por supuesto en la información de la entidad,
y aquellos que asociamos como características dentro del sistema de clasificación IFC. Tenemos que tener una coherencia entre estos dos elementos porque las características que llevamos no solo de la clasificación sino del esquema y de la información de la entidad van a estar asociadas en el uso y la colaboración con este esquema y modelo exportado en IFC. De esta forma podemos ver, por ejemplo, que este forjado ha sido denominado como estructura forjado y a través de la metodología SketchUp BIM como EST-forjado también ha sido clasificado como un IFC slab. Esta coherencia entre el objeto y su clasificación garantiza una coherencia no solo para el diseño, sino al momento de colaborar con una o varias personas que van a empezar a entrar dentro del proyecto y necesitan identificar rápidamente cada uno de estos objetos y denominaciones que hemos realizado de forma previa. De la misma forma que anidamos los niveles de la edificación, también es importante denominar cada una de las partes que contienen estos niveles, como lo nombraba anteriormente. De esta forma es importante empezar a asociar cada una de las partes dentro de su clase respectiva, como lo son forjados, vigas, muros, ventanas, puertas, etc. Es importante tener en cuenta que las características de los materiales de estos sistemas constructivos pueden también estar asociadas dentro de la clasificación IFC. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, a través de las instancias. Si los componentes nos explican la parte o el sistema constructivo como tal, en este caso el forjado, el acabado de este forjado puede ser expresado como una denominación dentro de la instancia. Si entramos directamente al modelo 3D ejemplo, podemos ver que este forjado, por ejemplo, ha sido definido como componente forjado tipo 2, porque hay dos tipos de forjado dentro del proyecto, y que a nivel de instancia podemos empezar a denominarlos de forma específica, como por ejemplo acá 200 forjado en CLT nivel 2. Otra de las recomendaciones, y esto es más relacionado con el proceso de creación de los sólidos, es que exista un protocolo de modelado por copiado y pegado en su sitio. Y es básicamente que para crear un muro o un forjado o una cubierta, siempre copiemos la geometría inmediatamente inferior o que tenemos a la mano dentro del modelo para volverla a pegar en su sitio, que nos permite generar el nuevo sólido que vamos a extruir a partir de esa geometría que hemos copiado. Si vamos directamente a este modelo en SketchUp, podemos hacer un ejemplo práctico y es esto, que por ejemplo para crear los muros de esta edificación se tendría que copiar la cara de este forjado, lo pego y con clic derecho lo vuelvo grupo. Una vez estoy dentro de este grupo, simplemente limpio la geometría que no necesito y procedo a generar los muros que necesito. En este caso lo estoy haciendo de forma conceptual, muy rápida para que entendamos. Este proceso de copiar y pegar en su sitio elimina errores por snaps que muchas veces generan incongruencia a la hora de coordinar los objetos BIM y por supuesto la coordinación con otras especialidades y agentes del proyecto. La siguiente también es una recomendación de buenas prácticas de modelado y es que todos estos elementos que se constituyan como vacíos dentro de otra parte, como por ejemplo son los vanos de puertas o ventanas, tengan una memoria espacial o de elementos 3D que puede ser otro sólido. Si clasificamos estos elementos o los organizamos dentro de la metodología con una etiqueta, nos permite tener un objeto de memoria que nos sirve para generar booleanas en otros elementos bimificados que van a aparecer durante el proceso. Esto garantiza un proceso de modelación limpia y que evita que se rompa la estructura de la jerarquía que tiene una información dentro de la entidad, un nombre, una organización y unas especificaciones, pero también la posibilidad de romper la estructura del sólido que muchas veces puede pasar al generar o al manipular las masas dentro de SketchUp, que como todos sabemos es muy flexible, pero esa flexibilidad también es peligrosa a la hora de editar un objeto 3D. También es importante generar elementos espaciales y esto es tan fácil como por ejemplo extruir los pisos o los acabados
que tenemos dentro de cada espacio. Haciendo una copia de estos elementos y extruyéndolos de forma total en la altura de nuestros espacios, generamos una memoria de un cubo 3D que me permite extraer mediciones en etapas futuras del proyecto, como por ejemplo para saber los metros cuadrados de pintura o la cantidad de pintura para un cielo raso o acabado de falso techo, o también para los acabados de pisos. Si abrimos nuestro modelo 3D, podemos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Esto simplemente es una caja que ha sido extruida de la intersección del forjado con los muros. Lo mismo del ejemplo que vimos anteriormente para las cajas y vacíos de los vanos, que es una memoria que podemos controlar a través de las etiquetas. Y en este caso han sido protocolizadas y organizadas a través de la etiqueta 3D vacíos. De esta forma podemos establecer un criterio de denominación de las partes y componentes de un modelo 3D dentro de SketchUp, que nos permite establecer un criterio de idioma a la hora de compartir nuestros modelos 3D con otras personas. Como por ejemplo, si esa denominación es significativa, es importante para el proyecto, es interpretable, de esta forma lo puede leer cualquier persona, incluso que no sea técnica, tiene una lógica, es funcional a la hora de extraer data, información de esa clasificación me va a servir para algo, por ejemplo para extraer costos y presupuestos, es consistente porque lo que voy a hacer en un proyecto lo debería hacer en el resto de proyectos que estoy desarrollando, o por ejemplo si es reconocible a nivel del contrato que estoy desarrollando o a nivel de normativa local. Bueno, espero que esta guía de pasos para la BIMificación de geometría 3D dentro de SketchUp sea de gran funcionalidad en tus proyectos. En caso que quieras conocer más sobre arquitectura y diseño interior BIM, te recomiendo suscribirte a este canal y nos vemos en el siguiente video.